Y estamos aquí para hablar de un caso bastante fuerte, la verdad. O sea, son cosas que no te esperas que sucedan de un momento a otro y la verdad, son así como que te choquean, ¿no? Te choquean bastante, amigos. Ustedes saben que en este canal y sobre todo ahora sí que de parte muy personal, yo sigo mucho a esta artista, pues solista, ¿no? Que se llama Hyuna. Amigos, hace unos días fue el Waterbomb, que es un evento ahí como donde hay chorros de agua y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y es como de los eventos más sexys, por así decirlo, que tiene Asia. Y ese waterbomb se hace en varias partes del continente. Ahora tocó en Macao. Este evento fue en Macao. Y pues se habla mucho de que pues Hyuna en plena presentación cayó, amigos. Cayó del escenario. Se rindió, se desmayó, no sé, se perdió la conciencia, no sé cómo quieran decirlo, pero pues está bastante fuerte, la verdad. El tema ha dado mucho de qué hablar, se ha hablado de muchas cosas. A mí personalmente esto me tiene pues bastante preocupado, pero sobre todo bastante triste, ¿no? Bastante triste porque nunca imaginas ver a tu idol caer de esa manera, ¿no? Y no nada más, no lo digo en el sentido literal, lo digo en el sentido pues más más poético, ¿no? En ese sentido de que dices, güey, o sea, de que fuiste la mejor, de que fuiste muchas cosas, lograste muchas cosas y esto y el otro y aquello, y de repente te veo caer de esa manera, amigos. Esto definitivamente refleja el desequilibrio mental que está viviendo Hyuna en estos momentos. ¿Y por qué será? No lo sé, la verdad no lo sé, pero definitivamente da a pensar muchas cosas que pueden estar pasando en su vida. Y es que de hecho se sabe que fue bastante criticada, o sea, fue bastante criticada estos últimos, ¿qué será? 2 años, 3 años, por las decisiones que ha tomado, sobre todo personales. Cuando ella comentó que se iba a casar, con un vato que también era idol, pues la gente dio el grito en el cielo y no sé qué, pero no sobre todo, no porque haya sido idol o no porque ya haya sido idol o lo que tú quieras, ¿no? Como lo convencional que se está hablando de hay muchos idols que de repente no pueden tener pareja y todo ese tipo de cosas. No es un tema así nada más, no es un tema convencional, común y corriente, no. Lo que pasa es que este vato, a modo de resumen, les voy a platicar cómo está la situación. Este vato estuvo involucrado en un caso muy fuerte. Yo creo que el caso más fuerte en toda la historia del K-pop, que es el caso Burning Sun. Estuvo involucrado ahí en muchas cosas, salió embarrado ahí en ciertas declaraciones de ciertas personas y todo el rollo. Él fue partícipe de esa situación, aunque no de manera directa, pero sí hubo participación de su parte. Entonces, pues híjole, o sea, la verdad es que absolutamente ninguna persona de la involucrada en ese caso, nadie salió bien parado. Todas las personas pues están teniendo bastantes complicaciones en su vida y todo el rollo, y hay muchos que incluso están hasta en la cárcel. Entonces también lo que mucha gente se preguntó, porque se habla mucho también de que hubo mucho compadrazgo, muchas palancas, mucho nepotismo, que no permitió que la justicia pues actuara tal cual, ¿no? Entonces mucha gente desde el principio, desde el minuto uno, se pregunta por qué ese vato no está en la cárcel, por qué ese vato no está en prisión cuando debería estar con otras personas, ¿no? Porque muchas personas pues cayeron ahí en prisión. Entonces pues ya lo traían de ceja y ceja y todo el rollo y la situación. Y entonces Hyuna, cuando anuncia que se va a casar con este vato, pues ahí es cuando se suelta todo el desastre, todo el desmadre y así. Y es cuando la gente decide dejar de apoyarla, porque Hyuna era de las solistas más apoyadas de todo el K-pop, y es bastante interesante este caso. ¿Por qué? Porque me gustaría hablarlo en otro momento ya un poquito más calmados y todo, pero es bastante interesante el caso porque Hyuna es una artista, es una de las idols que pues ha ido contracorriente. O sea, ella ha luchado contracorriente en muchas cosas, en muchos aspectos sociales de Corea y todo el rollo y de la mujer y así, ¿no? Entonces ella siempre fue como un contrapeso a la sociedad, como un contrapeso a lo establecido, a las normas y todo el rollo y la situación, ¿no? Entonces dices, bueno, si tú eres un símbolo de rebeldía en una sociedad extremadamente pues plana, extremadamente cuadrada, pues dices, güey, o sea, eso habla, bueno, y encima de que tú eres un símbolo de rebeldía, ¿te va bien?
Sí, porque una cosa es ser rebelde y lo que tú quieras, y así, ¿no? Pero pues hay mucha gente que le va mal y que nadie los toma en cuenta y que los manda a la verga. Pero dices, güey, o sea, a ti te fue bien, toda tu carrera se basó en eso y te fue bien. O sea, dices, güey, o sea, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? O sea, eso no lo hace cualquiera, porque muchos pueden tener la mejor voz, pueden tener el mejor baile, los mejores performances, lo que tú quieras, ¿no? Pero siguen los patrones, pues, generales del país y de las conductas sociales y todo el rollo. Y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que son parte, ¿no? Son parte de eso. Pero hay gente que es oveja negra y que pues no necesariamente les va bien. Entonces, a Hyuna siempre le fue bien, amigos. Siempre le fue bien y toda esa situación. Entonces, pues da mucho que pensar el hecho de que toda su trayectoria fue como, por así decirlo, una rebelde. Pero hasta este momento fue cuando le cayeron las facturas bastante fuertes, porque ahora sí ya es cuando ya de plano ya la gente no la ha aceptado, donde quiera que sea presentado la gente pues no la toma en cuenta y cosas así. O sea, hay gente bastante molesta con ese hecho de por qué se casó con ese vato en específico. Entonces, no, amigos, son un chingo de cosas a las que yo quiero referirme con que, pues definitivamente son cosas que le deben perjudicar mentalmente a ella, ¿no? Incluso se habla mucho, que ese ya es un tema bastante interesante también, porque hay mucha gente que dice, no, pues es que no la critiquen, pero es que sí, o sea, inevitablemente se tiene que hablar de eso, porque esto refleja bastante el desequilibrio mental que está sufriendo ella, y es que justo se nota su sobrepeso. Ahora en la presentación de Macao y todo, que de hecho tenía rato que no se presentaba, tenía rato que no hacía apariciones públicas como tal, justo porque su trabajo público ha sido como muy intermitente, porque justo lo que llega a hacer la gente no lo quiere, y entonces por eso como que se vuelve a regresar a su casa. O sea, ha sido como muy intermitente su actividad, ¿no? Entonces, ahora en esta presentación de Macao, pues sí, se le ve más llena, más grande, por así decirlo, pero aquí hay mucha gente que saca y la gente de la vela perpetua y dice que no, es que no debes criticar los cuerpos ajenos, que la chingada, ¿no? Y empiezan a decir su pinche discurso pendejo, pero dices, bueno, ok, no hay que hablar de la gordura de los demás, pero sí hay que hablar del contexto de la situación. ¿Por qué? Porque Hyuna siempre fue una mujer muy delgada, amigos, muy delgada. Incluso en su momento, que eso también puede estar vinculado ante toda esta situación, pues ella siempre recalcó pues que ella estaba enferma. Ella sufría de problemas en el colon, que no le permitían comer muchas cosas y que no le permitían, tenía que mantener una dieta bastante balanceada, para ella poder estar bien por salud. Entonces, de hecho, incluso pues la gente más acérrima ahora sí que casi que fuimos de su fandom, sabíamos que había veces que cuando Hyuna subía cierta cantidad de kilos, pues la gente lo celebrábamos, ¿no? Porque decíamos, es que estás súper flaca, súper esto, súper el otro, pero no puedes subir tanto. O sea, ella se esforzaba por subir de peso. ¿Por qué? Porque tenía que subir de peso de una manera equilibrada. No nada más tenía que subir de peso tragándose unos tacos. O sea, no, tenía que subir de peso de una manera equilibrada sin que le hiciera daño. Entonces dices, todos esos años fueron de esa manera y ahorita de repente de un momento a otro está más llena, ¿me entiendes? Eso también refleja bastante desequilibrio. ¿Por qué? Porque probablemente esa gordura ni siquiera es por comer, ¿me entiendes? O sea, debe ser por un desequilibrio mental, debe ser emocional, debe ser una situación bastante fuerte la que está viviendo ella. Entonces vuelvo a repetir, o sea, incluso se nota en esa situación. Y ya cuando definitivamente cae en el escenario, pues es cuando dices, güey, o sea, ya estás en los límites a nivel mental, ¿no? O sea, estás en los límites a nivel mental muy cabrones, porque eso también es otra cosa. Si ella todavía estuviera en sus momentos, cuando estuvo en sus grupos, cuando estuvo en Wonder Girls, cuando estuvo en 4Minute, o cuando estuvo en solista, y que dices, bueno, estás haciendo conciertos uno tras otro y te la pasas de la chingada. De hecho, incluso ella, junto con el grupo con el que ella estaba, que se llama 4Minute, ese grupo decía que incluso hubo lapsos en los que dormían solamente 30 minutos. Entonces dices, bueno, si te estaban exprimiendo de una manera brutal y nunca tuviste un problema de esos, o sea, a lo mejor sí, hubo cansancios extremos, hubo pérdidas, descompensaciones, no lo dudo, eso yo no lo dudo.
pero nunca hubo un momento en el que dijeras, güey, o sea, me desmayo enfrente de todo el mundo en el escenario, o sea, causando polémica, causando furor, ¿me entiendes? O sea, no, o sea, ese tipo de cosas pues son bastante fuertes, ¿no? Entonces dices, ¿qué te tiene que pasar a nivel mental? ¿Qué te tiene que pasar a nivel salud para que si en momentos, ahora sí que si en tus años mozos tuviste muchísimo más actividad y ahora no la tienes, porque ahora sí te suceden este tipo de cosas, ¿me entiendes? O sea, quiere decir que no nada más es una situación física, sino que es una situación verdaderamente emocional que se está viviendo ahí como una situación bien interna. Entonces, pues la verdad que qué fuerte, amigos, qué fuerte, la verdad. Vuelvo a repetir, uno no espera ver a sus idols caer de esa manera, de repente es bastante fuerte. Ya al final del día llega un momento en el que los idols toman sus propias decisiones y de repente se les deschaveta el coco, pero gacho, o sea, no sé por qué, o sea, la verdad es cuando dices, güey, o sea, las empresas de K-pop serán muy, muy negreras, muy no sé qué, explotadoras, lo que tú quieras, como quieras llamarlas, pero al final del día hay una cosa que hacen y que hacen bastante bien. Bueno, teniendo sus excepciones, porque también hay otras empresas, pero esas son empresas patito, esas son empresas que tienen simplemente 2 años de experiencia y nada por el estilo, o sea, no, ese tipo de empresas no las cuento, ¿no? Sí ha habido casos de ahora sí que, ¿cómo se llama? De abuso hacia los idols, pero bueno, sacando un poco ese lado que es como, no es una norma, es una excepción. Algo que sí hacen bien las empresas es mantenerlos a raya a cierto punto. También por eso es que los idols deben de tener límites. ¿Por qué? Porque si no de repente pasan ese tipo de cosas, gente. Entiéndanlo, o sea, entiéndanlo que es bastante fuerte, bastante delicado ese hecho de que ellos tienen tan cercano tantos vicios, tantas cosas desequilibradas, o sea, tantas cosas que les puede perjudicar en la vida, tanto físico como mentalmente, y la carrera se les puede ir en un 2x3. O sea, Hyuna es una idol desde como los 14, 15 años. Imagínate, o sea, y todo lo perdió en 2 años. O sea, toda su trayectoria de más de 10 años la perdió en 2 años. Entonces dices, güey, o sea, no chingues. O sea, no chingues. Y sinceramente yo creo que varios de los fans no es lo que queríamos para ella. Porque de hecho incluso ella llegó a comentar en algún momento, hace no muchos años, llegó a comentar en algún momento que que si ella se casaba, pues se retiraba. O sea, casi como que esa era era como otro escalón en su vida, ¿no? O sea, como de que en el momento en el que yo me case, me voy a retirar de la industria. ¿Por qué? Porque ahora sí que yo quiero tener hijos y quiero dedicarme a mi vida y a mi familia y que no sé qué. Y la verdad, como fans, yo creo que estábamos súper felices de la situación, o sea, de ese plan de vida. Pero también ella había dicho una cosa bien importante: me faltan muchos años para retirarme. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Eso también está súper interesante, porque lo de sus exes, ustedes saben que no hablé de sus exes ni nada, pero ese también es un tema súper, súper interesante, amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que o sea, absolutamente nada salió de acuerdo al plan. Nada. Y dices, ¿qué pedo? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, debe haber una situación interna bastante fuerte para que tomes unas decisiones tan bruscas. Y para que hagas lo que hagas y para que resulte en este tipo de cosas, ¿no? Porque al final del día, pues también, al final del día ya no podemos victimizar a los idols cuando ya son adultos y cuando ya empiezan en esa etapa de rebeldía y todo ese pedo. O sea, ya no los podemos victimizar por sus errores. O sea, cuando la cagan y ni modo. Entonces, pues no, yo no victimizo a la Hyuna como tal. O sea, simplemente me da triste saber cómo la consecuencia de sus actos ha terminado en este tipo de casos, ¿me entiendes? Ha terminado en este tipo de casos en donde tiene muchos años que no pega un hit. Eso también es cierto. Tiene muchos años que no pega un hit. Dejó una empresa muy cabrona que la apoyaba a todo lo que daba. Y justo, o sea, la canción que estaba cantando cuando perdió la conciencia, pues ahora sí que eso fue su gran hit, ¿no? Pero ese fue de 2011, amigos. Ese fue de 2011. Entonces dices, güey, o sea, tantos años, se supone que te ibas a concentrar en tu trayectoria, se supone que ibas a tener etapas en la vida, que no sé qué, que no sé cuánto, y todo terminó siendo un absoluto desmadre, o sea, así, desmadre. Entonces dices, güey, o sea, ¿qué pido? O sea, ¿en qué momento terminamos así? ¿En qué momento sucede este tipo de cosas? Entonces, pues sí, muy fuerte, muy fuerte. Mira, afortunadamente, yo creo que absolutamente todo tiene arreglo.
todo tiene arreglo, todo tiene solución, y esperemos pues que sea así, ¿no? Esperemos que sea de esa manera. Pero pues ahora sí que solamente nos quedará ver, nos quedamos como espectadores para saber qué puede pasar en el futuro y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí es cuando me quedo 100% frío, amigos. Ustedes díganme qué opinan en los comentarios, yo los leo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.